Bienvenidos una vez más a mi canal. Me alegra mucho tenerlos por aquí y espero que estén listos para un vídeo que estoy segura va a generar muchísimo entusiasmo y probablemente un poquito de emoción. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado en boca de todos, que ha encendido las redes sociales y que honestamente nos tiene a todos soñando un poquito. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Sí, así es. La pareja que nos robó el corazón en Erkencikus, pájaro soñador, y que para muchos sigue siendo una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. ¿Y de qué vamos a hablar exactamente? Pues de si existe la posibilidad, aunque sea remota, de un reencuentro, de un resurgimiento del amor entre ellos. ¿Esperanza en el aire? ¿De verdad? ¿O solo son ilusiones? Ya sé que el tema genera muchísimo interés. Así que prepárense porque vamos a analizar todos los indicios, las señales, los rumores y por supuesto, vamos a debatir sobre lo que todos queremos podría volver a suceder el romance entre Can y Demet. ¿Hay alguna posibilidad de que el amor que vimos en pantalla, y que muchos creímos que existía también en la vida real, pueda resurgir de las cenizas? Pero antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y además activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy trayendo contenido interesante sobre el mundo de las series turcas, las telenovelas y por supuesto, todo lo que rodea a sus actores favoritos. Así que no se lo pierdan. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Entonces empecemos. Bien, para entender un poco la situación, tenemos que remontarnos a los inicios de Erkencikus. La serie, como sabemos, fue un fenómeno. La química entre Can Yaman y Method Demir era innegable, palpable. Se veía en la pantalla, en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. Los fans, como es natural, se enamoraron de la pareja y empezaron a especular sobre si esa magia, esa conexión, trascendía la ficción. Y sinceramente en ese momento muchos creímos que sí. La historia de Erkencikus nos presentó a Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, y a Can Divit, un fotógrafo de renombre internacional. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos románticos, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La frescura de Method Demir con su interpretación de Sanem, y la galantería y el atractivo de Can Yaman, como Can, crearon una combinación irresistible. La serie exploraba temas como la búsqueda de la identidad, la lucha por los sueños y, por supuesto, el poder del amor. La química entre los protagonistas no era solo evidente en las escenas románticas, sino también en la forma en que interactuaban, en la complicidad que irradiaban. Era fácil creer que esa conexión se extendía más allá del set de grabación. Los rumores de romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Fotos juntos, comentarios en redes sociales, gestos cariñosos, todo alimentaba la esperanza de los fans. Incluso en alguna ocasión, fueron captados juntos en eventos y fiestas. Parecía que la relación entre Can y Demet era más que una simple relación laboral. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, amplificaron estos rumores, publicando artículos y análisis sobre la posible relación. Las fans creaban fanfics, editaban vídeos con momentos especiales de la serie y de la vida real, y las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo a la pareja y de deseos de verlos juntos. Pero como suele suceder en estos casos, todo terminó como. ¿Por qué? Bueno, las razones nunca fueron completamente claras. Rumores de desacuerdos, de agendas incompatibles, de diferentes objetivos. Lo cierto es que en algún momento dejaron de aparecer juntos. La relación, o al menos la fachada pública de la relación, se enfrió. Y el corazón de muchos fans se rompió un poquito. Después de Erkencikus, ambos actores siguieron caminos separados con éxito. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y consolidando su carrera. Su atractivo físico, su talento y su carisma lo catapultaron a la fama, y rápidamente se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Method Demir, por su parte, también continuó cosechando éxitos en Turquía, con nuevos proyectos que la posicionaron como una de las actrices más queridas. Su versatilidad, su capacidad para interpretar diferentes roles y su belleza natural la convirtieron en una de las figuras más importantes de la televisión turca.
A pesar de sus éxitos individuales, el recuerdo de Erkenci-Kuş y la química entre ellos nunca se desvaneció. Los fans aún hoy siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Las repeticiones de la serie en diferentes canales de televisión y plataformas de streaming han mantenido viva la llama del romance y los clips y escenas de la serie siguen siendo compartidos y comentados en las redes sociales. La nostalgia por la pareja de Can y Sanem es un sentimiento fuerte, y muchos fans siguen aferrándose a la esperanza de un reencuentro. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. ¿Qué indicios nos llevan a pensar que podría haber una posibilidad de reencuentro? Bueno, hay varios aspectos a considerar. Primero, la conexión que tenían, la química que mencionamos antes. Es algo que no se puede fingir. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos. Es algo que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Esa conexión especial, esa chispa que saltaba en la pantalla, es un factor importante a tener en cuenta. Segundo, las declaraciones de ambos actores. Aunque nunca han confirmado abiertamente una relación, ni tampoco han negado que existiera algo especial entre ellos, sus palabras siempre han sido de respeto y admiración mutua. Nunca ha habido declaraciones negativas ni rencor. Han mantenido una relación cordial y, en algunos casos, incluso han expresado buenos deseos para el otro. Estas declaraciones, aunque no confirmen nada, demuestran que no hay mala sangre entre ellos y que, al menos públicamente, mantienen una relación amistosa. Tercero, las redes sociales. Por supuesto. En el mundo digital actual, las redes sociales son una fuente inagotable de información y a veces de especulación. A menudo los fans analizan cada publicación, cada me gusta, cada comentario, buscando señales de un posible acercamiento. A veces incluso se atreven a crear montajes, vídeos y edits que recrean momentos juntos o que sugieren un futuro romántico. ¿Son estas señales reales? ¿Son solo producto de la imaginación de los fans? Eso ya depende de la perspectiva de cada uno. Sin embargo, el hecho de que los fans sigan creando contenido sobre la pareja, y que este contenido sea ampliamente compartido y comentado, demuestra el interés y la esperanza que aún existe. Cuarto, y este es un punto importante, la nostalgia. El éxito de Erkenci-Kuş ha generado una nostalgia enorme en el público. La serie se sigue viendo, se sigue comentando, se sigue compartiendo en las redes sociales. Y con ello, resurge la esperanza de volver a ver a Can y Demet juntos. La nostalgia es un sentimiento poderoso, y en el caso de Erkenci-Kuş, ha creado una conexión especial entre los fans y la serie. Pero, ¿qué hay de los obstáculos? ¿Qué factores podrían impedir un reencuentro? Bueno, en primer lugar, las relaciones sentimentales actuales de ambos actores. Can Yaman, aunque ha tenido varias relaciones, en este momento, no se le conoce una relación estable, lo que podría favorecer, teóricamente, un posible acercamiento. La soltería de Can es un factor a tener en cuenta, ya que, en teoría, no tendría ninguna atadura que le impidiera iniciar una relación. Demet Özdemir, por otro lado, se casó recientemente, aunque ya está divorciada y ahora está soltera de nuevo. Esta situación, obviamente, podría influir en la posibilidad de un futuro romance. El divorcio de Demet también es un factor importante, ya que, al igual que Can, está soltera y sin ataduras. En segundo lugar, las agendas profesionales. Ambos actores tienen carreras muy ocupadas y proyectos en diferentes países. Esto podría dificultar la coordinación de tiempos y la posibilidad de pasar tiempo juntos. Las agendas apretadas y los compromisos laborales son un obstáculo importante, ya que la distancia y la falta de tiempo libre podrían dificultar cualquier intento de acercamiento. Sin embargo, si el interés es mutuo, siempre se pueden encontrar formas de conciliar los compromisos profesionales con la vida personal. En tercer lugar, las experiencias pasadas. Aunque no se conocen detalles específicos sobre los motivos de su separación, es posible que existan factores no resueltos que puedan dificultar una nueva relación. Las experiencias pasadas, los malentendidos y los desacuerdos que pudieron haber existido en el pasado podrían ser un obstáculo para un nuevo comienzo. Sin embargo, si ambos actores han madurado y han aprendido de sus errores, podrían superar estos obstáculos. Además de estos factores, hay otros que también podrían influir en la posibilidad de un reencuentro. La presión mediática, por ejemplo, podría ser un factor importante. Si Can y Demet decidieran iniciar una relación, la atención de los medios de comunicación sería enorme, y podrían verse sometidos a una gran presión.
La privacidad, la necesidad de mantener su vida personal lejos de los focos, podría ser un factor importante a considerar. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay esperanza? ¿Existe la posibilidad de un reencuentro amoroso entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. No podemos predecir el futuro, ni tenemos la certeza de lo que ocurre en sus vidas privadas. Pero lo que sí podemos decir es que hay factores que alimentan la esperanza. La química innegable entre ellos, las declaraciones de respeto mutuo, la nostalgia que genera Erkenci, la soltería de ambos. Todo esto sugiere que la posibilidad, aunque remota, existe. La industria del entretenimiento turca, conocida por sus apasionadas tramas y sus atractivas estrellas, ha demostrado en numerosas ocasiones que las segundas oportunidades son posibles. Parejas que se separaron y que años después han vuelto a encontrar el amor, han demostrado que el tiempo y las circunstancias pueden cambiar. ¿Pero será suficiente? ¿Superarán los posibles obstáculos? El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que el interés del público es enorme, y que cualquier noticia sobre ellos generará muchísimo debate y emoción. La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo es un tema que apasiona a sus fans, y cualquier gesto, cualquier rumor, cualquier indicio de acercamiento es analizado y comentado en las redes sociales. La esperanza, la nostalgia y la admiración por la pareja de Can y Sanem siguen vivas en el corazón de sus seguidores. La historia de Can y Demet y de Erkenci es un ejemplo de cómo una serie de televisión puede generar emociones y conectar con el público de una manera profunda. La química entre los protagonistas, la trama envolvente y los personajes carismáticos crearon un fenómeno que trascendió la pantalla y se convirtió en un tema de conversación en todo el mundo. Como creadora de contenido, mi deber es mantenerlos informados y analizar los hechos. La especulación es parte del juego, pero siempre desde el respeto y el análisis objetivo. La esperanza siempre está presente y la posibilidad de un reencuentro siempre será una noticia emocionante para sus fans. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de un reencuentro entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué señales han notado? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus ideas, sus teorías, sus esperanzas. Vamos a debatir. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Así me ayudan a seguir creando contenido y a mantenerlos informados sobre el apasionante mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.